Conéctate. 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 Conéctate con Laura Hidalgo en Pasión Radio, seduciendo tus sentidos. Hola, soy Laura Hidalgo. Te doy la bienvenida a Conéctate en Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Estoy muy contenta porque tenemos de nuevo a nuestro invitado, ya va a ser de aquí de casa, Miguel Ángel Ortiz. Miguel Ángel, ¿qué tal? Bienvenido, qué gusto. Gracias, Laura, muchas gracias. Es un placer, es un gusto poder participar contigo, con tu audiencia, y en este tema que son las adicciones. Es algo, creo, cotidiano actualmente. Justamente estamos en la continuación o segunda parte del tema adicciones, porque hemos platicado que es un tema súper amplio, complejo, tema de salud familiar, ¿no? De salud emocional, salud de todos los tipos de saludes, y nos impacta a todos. Miguel Ángel, pues bienvenido a Conéctate, el programa pasado que las personas pueden disfrutar en YouTube. Nos quedamos con muchas preguntas y pues aquí cumpliendo tu promesa. Bienvenido. A ver, ¿cuál es el tema que queremos abordar hoy? Porque pues platicábamos, ¿no? Tú y yo de la parte de las familias, los papás. A ver, empiézale, el programa es tuyo. Sí, mira, a mí me gustaría abordar un poquito sobre los familiares o los que están acompañando a alguna persona que padece adicción, o tal vez ni cuenta se hayan dado. En algunos casos no se han dado cuenta, pero es un miedo de muchos papás. Dice, ¿qué hago si mi hijo entra en este consumo? ¿Cómo lo atiendo? ¿Dónde voy? Incluso aunque no lo digan, pero lo tienen en el miedo. Dicen, ¿qué haré el día que se presente alguna situación difícil? O que llegue con exceso de alcohol. Ese tipo de cosas la gente tiene miedo. Las mamás tienen miedo. Los papás a lo mejor como que lo disculpan un poco, pero las mamás sí tienen mucho miedo de ver o cómo detectar a sus hijos. Entonces vamos a hablar un poquito de esta parte de cómo ir detectando en conducta. Sabemos que tal vez ya cuando se den cuenta ya pasó mucho tiempo, pero si quieren conducta, que se vaya notando cuándo hay que poner más atención en la adolescencia a los hijos. Y luego ya lo hacemos extenso. Bueno, si nos da tiempo, lo extendemos a cuando ya es adulto. ¿Qué pasaría ahí cuando ya es adulto y cómo hacerle ver que tendría un problema? ¿Sí? ¿Te parece, Laura? Sí, me parece. Una idea social en donde dice, el periodo de consumo es cuando es joven uno, después solito se va madurando y se acabó el consumo. Esa idea tienen muchas personas, entonces dan ese permiso. Incluso hay familias que creen que si lo hacen al interior de la casa no genera adicción, porque hay control, porque lo están viendo, porque le van a enseñar a tomar, o bueno, lo va a hacer. Algo bueno, algo de calidad para que no se ponga... Exacto. Sí, aquí pasó eso. Y lo va a hacer como con supervisión, entonces no va a haber ningún problema. Es una idea muy generalizada, pero tenemos que entender que hay personas que orgánicamente generan una dependencia al iniciar consumo. Bueno, no específicamente al iniciar. En el consumo periódico generan una necesidad orgánica. Y no importa que esté papá o no importa que sea en casa, cuando la dependencia ya es orgánica, va a tener muchos problemas porque no se va a poder detener. Es algo que los papás deben entender. No deben hacer como la educación del alcohol en casa. Esa idea se tiene que quitar.
Si bien es cierto que muchos no lo desarrollan, hay un sector, un pequeño porcentaje, digamos que del 3-5%, que sí desarrolla una dependencia orgánica y por supuesto muchos problemas. La idea es que como padres de familia hay que retardar lo más que se pueda el consumo. Yo sé que como son adolescentes, están en la edad de la curiosidad, en la fiesta y muchas cosas, pues es difícil alejarlos de ello, pero lo más que se pueda. Hacerles ver que hay un sector de personas que va a generar dependencia. Si les tocó la lotería de la vida, que sus hijos lo sean, después se van a arrepentir. Pero hay que dar esta información porque muchos padres no la conocen. Entonces hay que tener mucho tiento en cómo se acerca al alcohol. Hay mucho riesgo en un sector pequeño. En la mayoría no, vamos a estar de acuerdo. Pero sí hay riesgo, tienen que entenderlo, como sociedad tenemos que entenderlo, retardar lo más posible, hasta después de los 20 años. El motivo es porque puede generar dependencia, pero otro de los motivos es que su cerebro todavía no está totalmente desarrollado. Sí, hasta los 21 años, ¿no? Se dice que hasta los 21 años tienen desarrollo. Claro, y tal vez más, los últimos estudios dicen que posiblemente hasta los 25 años se termina de desarrollar el lóbulo frontal, y es donde están las decisiones más fuertes, donde está el entendimiento, donde hay mucha capacidad para enfrentar la vida. Y si empiezan a beber o a consumir drogantes, pues esta conexión se va debilitando, no tiene las mismas conexiones y hace que sus decisiones no sean siempre las mejores y no sean analíticas. Entonces se van a meter en muchas otras complicaciones a lo largo de su vida y no van a saber por qué, porque en apariencia están bien y piensan y razonan, pero no con la misma fuerza que una persona que no consumió alcohol ni ninguna droga y que además ha estado ejercitando esta reflexión y capacidad de análisis, muchas cosas que hacen potencializar este lóbulo frontal de la razón. Ahí es lo primero que tenemos que ir abordando. Dicen las mamás, ¿qué hago? Bueno, retarda lo más que puedas el alcohol, y si no puedes, habla de el pequeño porcentaje de que van a generar dependencia, y no hay estudio que lo pueda anticipar. Solamente sobre los hechos es que se va a notar. Entonces, esta información, si se va pasando a los padres, van a hacer que menos adolescentes empiecen a consumir en la casa. A lo mejor por fuera, ¿sabes?, se van a dar sus escapadas, pero hay que hablar de esta idea de que se puede generar dependencia, y si se genera dependencia, entonces hay que estar en tratamiento y alejarse en total con el alcohol, porque aquel que generó dependencia ya no puede controlarlo y no debe acercarse para nada al alcohol. En el aspecto biológico, es una de las cosas que se tiene que saber como padres para que se vaya retardando a esta edad. Pero, ¿qué pasa cuando ya consumieron, cuando ya llegaron 2 o 3 veces intoxicados o pasaditos de copas, dicen? Y no hay mucho problema porque no pasó más nada, que se excedió. Se mareó, tal vez tuvo algunos tropiezos, pero nada grave. Parece que hasta ahí está bien. La cruda. La cruda puede ser que están, o la desvelada, y este tipo de cosas que dicen, bueno, es normal, a todos les pasa, ya eso es de adolescente, ya después se le quita. A algunos no se les quita nunca. Y algunos lo van haciendo con más fuerza. Ahí es donde hay que darse cuenta que la cultura con relación al alcohol nos dice, no es tan malo. Dice, en algunos casos es gravísimo, no es que sea malo, es gravísimo. Tenemos que cambiar esa mentalidad como sociedad de que no es malo el alcohol, mientras no sea en exceso. ¿Por qué te digo esto, que tenemos que darnos cuenta de ello? Aunque no sea en exceso, el etanol, que es lo que trae las bebidas, no está diseñado para que el cuerpo humano lo consuma. Por eso ni siquiera con medida, porque hay mucha gente que dice todo con medida. Dice, aunque no haya medida, no es poquito. El etanol no está diseñado, la marihuana no está diseñado para que el organismo lo metabolice, el cigarro tampoco. Pero la cultura que tenemos en nuestra sociedad es que cigarro, alcohol
Tal vez marihuana en un determinado grado está permisible porque pues es lo que hay, la sociedad lo está viendo, es común, está pasando, está legalizado además, y hay control de calidad, y parece que entonces está bien que se consuma con medida. Y no, tenemos que cambiar esa idea. Ni siquiera para los que no tienen problema con el alcohol, que no tienen una adicción, no está bien. El organismo, aunque tiene una descarga y se siente un gusto, una felicidad, una tranquilidad, no está diseñado el cuerpo humano para metabolizar eso. Tanto es así que se dice una copa de alcohol, una copa estándar, una cerveza, una copa, se digiere, el organismo la puede metabolizar en 1 hora, tarda 1 hora. Entonces imagínate, si en 1 hora se toman 5, 6 o 7, ¿cuánto tiempo van a tardar en metabolizar? Porque los adolescentes no se toman una copa en 1 hora, o 2 copas en 2 horas. Bueno, muchas personas adultas tampoco. ¿Y qué vamos a hacer entonces cuando sean en 1 hora 6 o 7 copas? Ya está intoxicado. Aunque no parezca y aunque tenga aguante, el organismo ya no responde igual. Los sentidos no responden igual. La visión, las cosas no se ven de la misma manera. Aunque no se esté totalmente intoxicado para cometer errores. Aunque no dé síntomas de que ya está haciendo tonterías o ya no está pensando, que esté uno sentadita, muy quieta, ya estás como intoxicado. Es cuando, bueno, las personas tienen una manera de ser. X. Hay personas que son muy serias, hay personas que son muy risueñas, hay personas que son muy bromistas, hay personas que digamos que están en un estándar ni serias ni bromistas, pero cada quien tiene una forma de conducirse. Cuando ya tiene alcohol con 2 copas, tan solo con 2 copas, ya no se comporta igual. Aquel que era muy serio, ya hace bromas, ya platica, ya algunos hasta bailan, no bailan regularmente, pero ya con 2 copas ya se paran a bailar, hacen una broma, se comportan distinto, con solo 2 copas, aunque no cometan ningún error, ya se están comportando distinto. Eso quiere decir, ya se dieron permiso de ser diferentes. Ahí nos vamos a percatar cuando la persona se altera. Hay personas que se toman 5 o 6 y son iguales que cuando están sin alcohol. Ahí dices, no está transformando su visión de las cosas, no se está modificando su pensar. Pero hay personas que evidentemente cuando toman un trago ya se comportan diferente. Ese comportar diferente ya te das cuenta, como que algo raro está pasando. Incluso los que quieren disfrazar mucho su consumo y llegan a su casa y después de 2 tragos, la gente dice, ¿cómo qué traes? La familia que ya lo conoce dice, algo traes raro, no estás normal, ¿qué está sucediendo? Ah, bueno, posiblemente ya se tomó 2 tragos, o tal vez le pasó algo que se divirtió mucho, o algo que le dio mucha alegría, pero ya la conducta no es la misma. Como sociedad tenemos que empezar a revisarlo, porque sí cambia la conducta con poquito cambia la conducta. En los adolescentes, por supuesto, es evidente, se pueden aislar, se pueden esconder, pueden incluso llegar a ser más colaboradores, y no huelen, porque se tomaron a lo mejor 2 cervezas, no huelen, pero como quieren disfrazar que ya no son los mismos, hacen cosas exageradas, como que platican más, o como que están más risueños, como que ponen música, cosas de este tipo se van dando cuenta cuando ya empezó. Y los adolescentes puede que empiecen con una cervecita diario, antes de llegar a la casa se toman la cerveza, van a su casa, no hay ningún problema, o tal vez lleguen cansados de que ya les está dando el bajón, le llaman, a la cantidad que se tomaron, y entonces llegan cansados y duermen, que también se puede confundir porque en los adolescentes duermen mucho dado que se están desarrollando. Pero aquí hay que ser muy, muy observador cuando es un cansancio regular y el sueño regular y cuando ya viene en exceso. Son de los pequeños detalles como padres para saber si ya se están tomando algo o están consumiendo algo con los amigos, para irlo viendo. ¿Es igual en hombre que en mujer? O sea, en niños que en niñas
¿Es el mismo efecto o son más sensibles las niñas para pues todo esto de la recaída? Este efecto es el mismo, aunque en la mujer metaboliza más lento, o sea, le dura más tiempo. El hombre metaboliza más rápido por género, pero el efecto es el mismo, cambian la conducta. Los más serios se vuelven extrovertidos, risueños, los más risueños todavía doblan, y los que son como que en estándar, pues esos sí tienen algo, ese se le nota menos, pero sí hay un cambio en la broma, puede ser más profunda, más picosa, más de lo que no hace regularmente. Pero el efecto es el mismo, solo que a la mujer le dura más, lo metaboliza más lento, su organismo tiene más grasa y lo metaboliza más lento. Ok. No, pues de pronto como padres es muy interesante verlo, y como dices, como sociedad hay que poner atención y frenarlo, pero si tenemos memoria y nos vamos a estas edades de la adolescencia, cuando uno empezaba, ¿no? Cuando uno probaba estas bebidas y estábamos en la fiesta, pues en alguna reunión un papá dijo una vez, un padre de familia, tengamos memoria, ¿no? ¿Por qué juzgar a los hijos cuando nosotros hicimos lo que cada quien haya hecho, ¿no? Pero bueno, pues hoy nos toca estar desde la trinchera de adultos y cuidarnos y poner más conciencia, porque hay más información, ¿no? Sí, cuando se es padre y se tuvo una juventud, una adolescencia, por supuesto que se hicieron algunas cosas de las llamadas indebidas, no causaron mucho problema y parece que es natural. Repito, es un porcentaje alto, por ahí del 95-96%, que así lo hacen, pero el pequeño grupo, incluso estas personas que hablan de ello, a mí me gusta decirles, ok, sí es cierto, una mayoría, pero también acuérdate que 1 o 2 de los compañeros se excedieron mucho, algunos terminaron en delincuencia, algunos terminaron muertos de alcoholismo, y también lo vimos, como padres en nuestras generaciones, tuvimos o alguien cerca de amigo o algún familiar cercano que se excedió y no supimos por qué. Ese porcentaje es al que hay que hacerlo notorio en esa misma memoria. Antes no había los conocimientos que ahora hay y hay que utilizarlos. Si antes no los teníamos y de alguna manera nuestra negligencia o nuestra ignorancia nos llevaron a hacer cosas, ahora con la información que se puede obtener, entonces podemos evitar que ese pequeño sector se crezca, o las consecuencias de ese pequeño sector, si empezamos a tener esta conciencia de que sí existe riesgo en un sector pequeño de la población, pero existe. Claro, entonces vamos a reducirlo. Empezábamos diciendo que si en casa no fomentarlo, sino se les daba esta educación, esta cultura, ¿no? Pero bueno, una vez que ya el joven está consumiendo, ya es fiestero de fin de semana, de viernes, de sábado, de domingo, pues de repente ya no es suficiente el alcohol y es esta entrada para otras drogas. A ver, ¿qué sugieres que vayan empezando a hacer? Porque uno habla con los hijos y pues muchos adolescentes no entienden, no quieren entender porque están en su fiesta. ¿Qué claro, les dices? Es la droga de inicio, el alcohol, en muchas personas. Y ya cuando está pasando los adolescentes viernes, sábado, o ya de menos 2 veces al mes, se toman de más, hay que empezar a dar cuenta de lo siguiente. 2 cosas importantes. Una de ellas, el adolescente está en una crisis propia de la edad, no se conoce totalmente, pero además tiene una crisis donde le faltan mucho. Una es que no se conoce y otra siente que le falta, pero no sabe qué le falta, y cree que le falta, pues, que lo apoye, cree que le falta dinero, cree que le falta independencia, tiene una situación de carencia, y por la otra no tiene la madurez, está en construcción, no tiene la madurez para entender, y no tiene la economía para salir adelante. Es una crisis estándar. Aquí es donde se debe utilizar el acompañamiento a los adolescentes en su desarrollo, un poco de terapia o grupos de donde vayan desarrollo personal, hacerle notar al adolescente que está en crisis. Si le recomiendan, si lo evangelizan, si lo moralizan con que entiende, no está bien tu bienestar, o le dan un poco de miedo con que las consecuencias son muy graves, no lo va a entender. Poníamos el ejemplo de aquel niño que
que se baja a la banqueta cuando tiene 3 años, en este caso es lo mismo. Aunque le digas los riesgos al adolescente, no los va a entender, porque no tiene la capacidad de entenderlo. Pero como adulto, el acompañamiento es entender al adolescente que está en crisis y que está en una búsqueda y acercarlo a quien lo pueda asesorar. Tal vez talleres, tal vez música, tal vez algún tipo de terapia de acompañamiento, o hacerle ver, estás en una crisis, si la superas, todo va a estar bien. La mayoría lo hace, pero hay muchos que no, entonces hay que cuidar esa parte. Ser empáticos. Como padre esto va a costar mucho trabajo, porque los adolescentes son rebeldes, son negligentes, pero es propio de la edad. Entonces tenemos que entender el desarrollo que está teniendo el adolescente, dado sus impulsos y sus deseos en esa edad. Hay que irlo orientando, dándole la información y haciéndole ver consecuencias para que no se sienta tan carente, porque carece mucho el adolescente. Hay que entender esa parte del adolescente como adultos, no tanto espantarse de lo que pueda llegar a ser, sino que tomar las riendas para prevenir, y la prevención es que ese individuo tenga satisfecho en su interior estas pulsiones. Hay que darle mucha información sobre sexo, sobre dinero, sobre relaciones, sobre pareja, sobre muchas cosas que va a andar buscando de boca en boca con los amigos, porque tampoco sabe dónde está la información adecuada. Hay que acercarle todo ese tipo de información. Tal vez un libro, tal vez una película, tal vez, no sé, como cada quien en el medio que vaya desarrollándose lo pueda encontrar. Bueno, quiero recordarle a las personas que acaban de entrar aquí a Conéctate que estamos con Miguel Ángel Ortiz, experto en adicciones, terapeuta, psicólogo, tanatólogo, y nos estamos aquí hablando de este tema de adicciones desde la mirada de la familia, de lo que ocurre en las familias. Nos estás dando muchos tips, Miguel Ángel, y me ponía yo a pensar, ¿no? Ahora que dices hablar de sexo, hablar de muchos temas, hay padres que ni siquiera lo hablan consigo mismos, y entonces es una barrera tremenda, porque hablabas de estas etapas del desarrollo humano. El adolescente, lo natural y lo ideal es que tienda a rebelarse, que tienda a alejarse, a aislarse, porque está, como decías, saliendo de esta crisis para hacerse independiente, está cuestionando la educación de los padres, está cuestionando las normas, porque es este proceso de individuación que va viviendo poco a poco y que es normal. Pero qué importante, como decías, hacerles llegar la información, aunque un libro, pues ellos lo pueden ver igual en YouTube y lo pueden buscar. A veces es como, mis papás están molestando, no confían en mí, yo no estoy haciendo nada. Y otros, por este afán también de pertenecer al grupo, ¿no? Por estar con los amigos, por seguir en una tribu, pues a veces ni quieren tanto beber, pero algunos siguen y otros van como dicen por ahí, ¿no? Como en sentido contrario en el periférico, ¿no? Van contracorriente. Algunos no quieren beber, algunos no les encanta, pero es como pertenecer al grupo, la fiesta, reuniones, y otros con valor y determinación dicen, yo no bebo, ¿no? Pero no, cada uno está viviendo una crisis, la propia adolescencia, esta etapa donde entregan todo el amor y el cariño a los amigos, ya no es a los padres, ¿no? La confianza, la conciencia, todo es los amigos, el primer amor, ¿no? Se van acercando a su individuación y alejándose cada vez más de los padres. Entonces, bueno, pues tenemos un gran reto sin duda, pero se puede, porque para eso estamos, ¿no? Nos toca contener, educar, enseñar, estar ahí. Y pues idealmente a los que mejor acompañados están, otros pues no tienen esa fortuna de poder estar cerca de los hijos, ¿no? Claro, la sociedad en la que vivimos, con los trabajos y con tal de darle mucho a los hijos de lo que no se tuvo, pues gasta mucho tiempo los padres en estar trabajando o en estar atendiendo las labores de la casa, y no se acerca. Se piensa como sociedad que son etapas y que van a salir pronto. Muchos salen de ella, pero no resuelven esa etapa. Esa es una de las cosas que tenemos que entender. Esa adolescencia se tiene que resolver en eliminar esta idea de carencia. Yo sé que puede ser complejo,
pero si se puede hacer en estos 5 o 6 años de adolescencia que se le elimine la ideología de carencia, de insatisfacción, sería muy bueno. Casi nadie, el 99% de la población no lo logra hasta después de los 30, 40, tal vez hasta los 50 años. Esta etapa es la que se debería hacer. Cuando nosotros éramos jóvenes, no se tenía la información, por eso pasamos así. Pero ahora ya hay esta información. Las nuevas generaciones que tienen hijos adolescentes tendrían que enfocarse a resolver esta etapa acompañando a los hijos. Aquí es donde vamos a hacerles llegar esa información de que esa incompletitud, de que esa búsqueda de los amigos no es que sea mala, pero debe de llevar también su proceso. Y que si buscan afuera, se van a olvidar de esta situación interna, y la insatisfacción no está en lo que pasa o en lo que no tienen, está en cómo perciben. Es uno de los acompañamientos fuertes que hay que hacer, y hablábamos la sesión anterior acerca de esta huella de abandono, y resulta que en esta forma las personas en la huella de abandono van generando mucha necesidad, y al generar esta necesidad la van a transportar a casi todo el resto de su vida. Pero si se quita la necesidad, entonces cambia la psicología y cambia esta búsqueda de sensaciones en alcohol y droga, porque ya no hace falta algo adentro, ya no exploran. Eso también es un tema que como padres en la crianza de los adolescentes hay que empezar a abordar, y no solamente en la crianza de los adolescentes, sino en los que ya también son maduros o ya están más que maduros, porque muchos no han resuelto esta situación interna. Y es uno de los que va a acompañar casi toda la vida a la persona. Lo tenemos que ir notando, porque de otra manera no vamos a hacer prevención y no vamos a hacer que las personas empiecen a buscarle sentido a su vida. Tiene que tener sentido la vida. Si no, se busca algo que haga sensación, algo que haga sentir. En el caso de las drogas, el alcohol, obvio, pero en el caso de la comida, en el caso de las personas, de muchas relaciones destructivas, es tratar de llenar ese espacio interno que quién sabe por qué está vacío, pero no se entiende la persona, algo falta. Hay que tratar de llenarlo, pero consigo mismo, no con algo externo, que es lo que pasa en la investigación de las drogas. Pues es todo un tema fascinante, porque decías esta mirada que tenemos a veces como adultos todavía, ¿no? La huella de abandono, de la que hablamos en el programa de la edición número 1, y que no tenemos resuelta y que queremos llenar. Y hablabas ahorita, dijiste tanto de drogas, alcohol o de personas. Ya empezaste a hablar ahora, claro, de relaciones. ¿Cómo opera todo esto? Me gustaría que también regresemos a la parte de cuando los papás ya nos dimos cuenta, o ya sabemos o intuimos que ya estaba pasando del alcohol a la marihuana o a otras sustancias, y que los papás a veces pues nos asustamos, no sabemos cómo actuar, qué se hace, cómo se justifica. Bueno, es poquito, dice mi hijo que no lo hace continuamente, o sea, ¿qué sigue ahí? Exactamente, esta parte de ir monitoreando hasta dónde hay riesgo. Si ya gasta mucho tiempo, más de lo que gasta en hacer actividades productivas, lo gasta en estar consumiendo, ya hay que llevarlo directamente, o proponerle o hacerle notar que necesita tratamiento. Ya está gastando mucho tiempo. Es uno de los factores. Sí, además, ya está como necesidad, ya se le nota que se desespera cuando no está consumiendo. Como la ansiedad de los fumadores, eso es fácil verlos cuando estás en alguna comida, en algún lugar cerrado, se salen a fumar. Si no están ansiosos, así están los muchachos. Si no consumieron, si no salieron ese fin de semana, andan nerviosos, ansiosos, dice, ya está generando síndrome de abstinencia, necesita tratamiento. Son de las cosas que hay que mirar. Y eso es para las cuestiones prácticas, digamos. Pero para irlo alejando, hay que acercarse más a ese muchacho, hay que acercarse más a esa persona, hay que tratar de hacer atractiva la relación, generar un vínculo más sólido, más fuerte, para poder apoyar. Si no, se va aislando. Hay soledad interna y soledad externa, entonces hay que tratar de que esto se vaya eliminando, hacer vínculo más sólido, hacer más
más atractiva la familia, la relación con la persona tiene que estar pues más sólida, y en grupo, en familia, los padres, cuando estén juntos, pues tienen que hablar, y cuando estén separados más, tienen que llegar a acuerdos para un propio fin, porque ya ves, en la actualidad hay muchos matrimonios en donde viven separados los padres y jala cada uno por su lado, y los muchachos al centro, pues a veces manipulando de un lado o del otro, pero en esta inconsistencia de no estar seguros quiénes son, dónde están y por qué. Entonces hay que hacer más atractivo esto, aunque estén separados, tienen que llegar a acuerdos y tienen que hacer la relación con sus hijos más fuerte. Oye, pero hay padres, y yo lo he escuchado, o madres, o sea, hay tutores que de pronto dicen, bueno, pero es normal, es algo que es pasajero, de pronto que fume un poquito, pues se está haciendo grande, que crezca, lo hace esporádicamente, una vez al mes o dos, o sea, vaya, que sienten que la sustancia no los controla a ellos, sino ellos creen que la controlan. Yo en algún curso aprendí que la marihuana se queda en la grasa del cuerpo, y entonces vas teniendo esa dosis que te va soltando, ¿no? Y no lo necesitas diario, como a lo mejor un cigarro, un tabaco, que es cada ratito. Sí, aquí lo que tenemos que entender como sociedad, aunque sea esporádico, nos está hablando de una carencia muy profunda. La gente que no tiene tal carencia lo hace ahí cada 5 años o cada 3, o hay nada más de ocasión, pero quien lo hace ya cada mes, que dice no es mucho, haciéndolo ya cada mes, hay una carencia profunda. Eso es lo que hay que hacer notar. No es nada más porque quiera o porque se quiera divertir o porque tenga ganas en esa ocasión. No, nos está hablando de una insatisfacción muy profunda. Ese es el primer factor. Y luego es que al estar acercándose tanto, no va a resolver aquella situación que le aqueja. Puede ser de noviazgo, puede ser económica, puede ser laboral, puede ser de lo que sea, pero si se intoxica, lo que va a generar es una fantasía y no la va a poder resolver. Por eso muchas personas lo hacen, toman, piensan como un mecanismo para resolver aquel asunto, solamente se queda en una idea, en una fantasía, no lo hacen, y el asunto sigue complicándose, y ellos siguen tomando para pensar cómo lo resuelven, pero nunca lo enfrentan. Es decir, son personas que empiezan a vivir en sus fantasías, se van aislando del mundo, y por eso quieren estar consumiendo, aunque sea poquito. Es una desesperación tal que no les permite enfrentar la vida sin sustancia, y cuando tienen la sustancia, entonces genera la fantasía. No la arregla, pero sí genera la fantasía. Algunos, que son los menos, sí van y arreglan el problema, el conflicto, según lo que estuvieron pensando. Y esos ya saben que toman 2 o 3, ahí no hay riesgo. No hay riesgo, no quiere decir que sea aceptable, sencillamente que no hay riesgo, porque no se exceden, enfrentan la vida y les permite relacionarse con lo que existe. Pero hay riesgo porque si lo hacen con mucha frecuencia, se les puede hacer costumbre y luego ya no pueden resolver nada más que con un trago. Y son estas personas que dicen, ando desesperado porque tengo tal carencia o tal problema o tal conflicto y necesito un trago. Me voy a tomar un trago para estar más tranquilo. Ya no lo hace en sus 5 sentidos. Ya tiene que tener un acelerador para que lo pueda enfrentar. ¿Qué nos dice esto? Sin sustancia no piensa de la misma manera. O sea, entonces, no siempre la sustancia te hace pensar mal, sino esa sustancia te puede dar la claridad, que idealmente pues deberíamos de tenerlo sin la sustancia, pero entonces también te puede dar mayor claridad estar intoxicado. Aquí vamos a hacer esto. No da claridad, desinhibe. Por un lado desinhibe, y por el otro lado genera confianza de que aquello que se piensa es lo que va a resultar. Okay. No es que sea mejor, es que desinhibe y genera una cierta confianza. A partir de ello, las personas pues enfrentan algo, pero este alcohol, como desinhibe, la droga desinhibe y genera esta idea, destapa lo que ya trae la persona. Entonces, hay personas que tienen
condicionamientos muy fuertes y miedos muy graves y tienen una posición egoísta muy inflada ante la vida, con alcohol se vuelven más. No es que el alcohol los haya hecho, ya lo traían y el alcohol los dejó que lo sacaran. Hay personas que son, digamos, no tan egoístas, que no tienen tantos miedos, y al tomar o al probar alguna droga, de igual manera se desinhiben, pero como no tienen esa condición interna, no se exceden, y parece que esos no tienen problema. Pero no porque no se excedan en ese momento, quiere decir que no hay problema, quiere decir que no tienen esta condición egoísmo tan profunda como otras gentes. Los egoístas en alto grado, que estas personas sí piensan nada más en sí mismas, con poquito alcohol se vuelven muy, son los que le llaman los malacopa, pero ya son malacopas siempre, solo que con el traguito, pues se permiten hacer lo que sea. O sea, ya lo traían en el interior, no se volvieron con alcohol o con la droga. Es por eso que muchas personas que no tienen este nivel de egoísmo o no tienen estos condicionamientos o estos temores dicen, yo no tengo problema, no soy mala persona, yo me pongo hasta atrás, pero en mi casa y sin hacerle daño a nadie. Dice, no, sí tiene problema, porque no puede enfrentarse a la vida y se está intoxicando mucho más tiempo del que es productivo, aunque no le haga daño a nadie, aparentemente. Qué reto para los padres. Yo ya mis chavos están grandes y sin embargo sé que uno puede hacerse adicto en cualquier edad, en cualquier momento, y no tiene que ver que ya están maduros, ¿no? Simplemente es porque eso lo sé en una plática que fui, un chico nos decía, yo empecé a los 33 años, ¿no? Y decías uno, ya me salvé. No, ni como padre de mis hijos, ni yo misma, ¿no? Cualquiera en una situación de crisis te puedes agarrar de cualquier sustancia como para que te ayude a tapar un dolor, ¿no? Claro, claro. Una ruptura, ¿no? Y sí, todos estamos expuestos siempre, la ludopatía, todas estas, bueno, ahí vamos a hablar de relaciones, también te enganchas ahí. Sí, claro que sí, es algo importante que tenemos que ver, que no por tener una cierta edad ya la libraron, no. Si se sigue acercando, de todas maneras hay riesgo. Es como si te acercas a la flama, a la lumbre. Si te acercas de más, te puedes quemar. No importa que ya tengas 60 años. Si te acercaste con exceso, te vas a quemar. Es lo mismo aquí. Te acercas, puede ser que llegues a generar problemas. Por eso digo, hay que quitar esta idea de que hacerlo con medida está bien. Aunque la publicidad así lo diga, y aunque mucha gente en la sociedad así lo maneje, no está bien, porque el organismo no está diseñado para metabolizarlo. Es algo que el organismo no necesita para vivir. No, y además, como dices, es la publicidad, o sea, no es ni siquiera que venga por la Secretaría de Salud. Oye, Miguel Ángel, y otra cosa importantísima, que los daños a largo plazo, cuando tienen 50 años, cuando tienen más, si la libran bien, ¿no? O sea, las neuronas se mueren, en algunos infertilidad, o sea, hay otros daños terribles también, secuelas. En el organismo muchos otros daños, en el hígado, en el páncreas, en los riñones, aunque no sea alcohol, la marihuana, la cocaína, las anfetaminas, todo pasa por el hígado, pasa por los riñones y va deteriorando. Hay muchas personas que se han deteriorado muy temprano. Hay quien ya necesita diálisis a los 30 años por cuestiones de droga. Con alcohol es muy lento. Con alcohol puede llegar a los 55, 60 y empezar a tener problemas porque es lentísimo. Con la droga es mucho más rápido. Ahora vemos jóvenes de 25, 30 años que ya están muy maltratados en su organismo por tanto que consumen. Y más ahora que las llamadas drogas de diseño ya potencializan de inmediato el deterioro del cuerpo, muy rápido. Eso es lo que también hay que ver. Ya no nada más es alcohol, ahora ya es una gama impresionante de sustancias las que los adolescentes están consumiendo, los jóvenes también, adultos jóvenes están consumiendo mucha anfetamina, lo que le llaman el cristal, se lo fuman, son anfetaminas fumadas y están generando mucho deterioro en el organismo.
Qué fuerte, porque, pues sí, en todos los niveles está pasando, ¿no? Y el asunto es, bueno, y cuando el joven es inconsciente, pero cuando el adulto dice, ya quiero dejar esto, lo quiero parar, pero es que ya no pueden, o sea, también se tienen que internar, también se tienen que vivir un proceso. ¿Cómo sería el proceso para alguien que lo quiere dejar porque ve que no tiene ningún beneficio y que además ya tuvo sus efectos? ¿Qué tiene que hacer? Y tiene que entender, este es el aspecto número 1, tiene que tener abstinencia completa, cero, nada, ni una gota, nada de aquella sustancia. Si logra hacerlo solito en su casa, con fuerza de voluntad y acompañamiento de la familia, continúa el tratamiento. Pero si no logra hacerlo, porque muchas personas dicen, sí, yo lo voy a hacer, y a la semana se toman 2 tragos, o se fuman un cigarrito de marihuana, o se compran unas pastillas y unos clonazepam o diferentes pastillas, dicen, es que nada más me tomé una mitad. No, es 0, es nada. No, pero es que nada más fue una copa y eso ya tenía 8 días. Nada, abstinencia completa durante 1 mes. Si logra hacerlo durante 1 mes, se puede continuar, pero si no logra hacerlo en 1 mes, requiere internamiento, porque no lo va a poder hacer solo. ¿Por qué no lo va a poder? Porque la evidencia lo dice y en su mente hay una idea de que mientras sea poquito no hay problema. Esa es la idea que socialmente se tiene, pero que es la que hay que eliminar, y mucho más en una persona que padece adicción. La persona que padece adicción y tiene esta idea nunca va a dejarlo hasta que la idea se quite. Ese es el tratamiento. Vamos a hacer una serie de terapias, una serie de investigaciones, una serie de sesiones hasta que esa idea de que poquito no es grave se quite. Y eso puede tardar tal vez 1 año. Parece de risa una sola idea, que es la que lleva al consumo, y en el caso de los que padecen adicción es la que lo va a matar. Esa es la que hay que atacar, esa es la que hay que quitar. Y a muchas personas no se les quita nunca, porque no creen que esa idea sea la que esté mal, sea la que los lleve a generar tantos deterioros y tantos conflictos en su vida. Creen que son las cosas externas. Y esta idea de poquito no es grave, esa es la que es el problema al interior de la persona. Pero para que lo vean y lo acepten, cuesta, por la sociedad en la que vivimos. Por eso decía, como sociedad tenemos que ayudar a que esta idea no se siga propagando, que se vaya teniendo en cuenta que hay un grupo pequeño, pero que hay un grupo que esa idea lo va a matar. Así, esa idea lo va a matar. Oye, qué fuerte. A ver, otra pregunta. Una persona que está en abstinencia, está cumpliendo su mes, ¿el efecto sería igual con marihuana, con alcohol o con algo? De pronto me han platicado, ¿no? A personas que están en este proceso de querer dejarlo y luego te vienen unas migrañas tremendas. O sea, el síndrome de abstinencia te está generando también malos humores. El síndrome de abstinencia, el orgánico se quita como en 15 días. Orgánicamente ya el organismo empieza a sacar todo esto, depende de la sustancia, ¿verdad? Pero más o menos 15 o tal vez 20 días, ya el organismo. O sea, pero te limpia tu organismo, la sacaste ya. Ya salió, ya el organismo no va a requerir por el organismo. Ajá. Pero como decía hace un rato que estaba hablando, aquella persona no sabe enfrentar la vida más que con sustancia. Es la dependencia psicológica, no puedo, no tengo el valor, no tengo la creatividad, no tengo la certeza, no tengo las capacidades para enfrentar aquello y quiero un trago, pero es mental, ya no es orgánico. Okay. Esa abstinencia mental dura tal vez como 6 meses, es donde viene esta crisis y estos dolores de cabeza pero es mental, ahí es donde viene el trabajo en consulta, para ir quitando este tipo de situaciones y potencializando todas sus características y desarrollando el potencial del individuo. Esto se va a quitar. Por eso el proceso es largo, porque no se dan cuenta que todavía psicológicamente están necesitando la sustancia
para generar la creatividad que ellos piensan les va a ayudar a resolver. Y si no la tienen, están en crisis, no sé, están inseguros, tienen miedo, no pueden valorar, no saben analizar, no saben considerar, y con un trago, sí. Esa dependencia les va a durar mucho. Es lo que le llaman el craving, y es lo que muchas veces dicen, es parte de la enfermedad y los va a hacer recaer. Es parte de un abordaje deficiente, de un abordaje inadecuado. No es parte del tratamiento. Muchas personas así le dicen a los familiares, va a estar recayendo porque es parte de la enfermedad. Dicen, no. Aquella persona que diga que va a estar recayendo es que no tiene un abordaje adecuado, y por supuesto sucede. Sí sucede, no quiere decir que la causa sea la buena. También tenemos que ir hablando de esto ante la sociedad. Aquellos que recaen es porque no se toman el tratamiento, o no se los dan bien, o no se lo están tomando en la medida que requieren. Eso es todo, no es la enfermedad. Oye, y por ejemplo, personas que para llegar a la marihuana normalmente pasaron por el tabaco primero, ¿no? O sea... Hay quien llega a la marihuana directo, ¿eh? Las adolescentes hoy están llegando directo a la marihuana o directo a la cocaína. Ya no pasan ni por el cigarro ni por el alcohol. Ya están pasando directo. Sí, porque también esa creencia que es que el cigarro es malo y esto no, porque con esto me siento bien. Oye, y por ejemplo, una persona que cuando fuma marihuana y pinta, ¿no? Y hace unos cuadros preciosos, o uno que escribe y sale más inspiración, y el que baila más bonito, o sea, pues sí, son estados alterados de conciencia. Idealmente, pues uno lo podría sacar, porque como decías, no es que la marihuana se lo saque, sino se lo desinhibe y ya lo tiene. ¿Cómo puede hacer para contactar con esa propia inspiración, para no necesitar? O sea, idealmente, ¿no? Como decías tú, la familia unida, el acompañamiento, los papás pendientes, o sea, todo está muy bonito, pero en la vida real, pues, a ver, ni me llevo tanto con el hijo, trabajo, no lo veo, o sea, idealmente tendríamos que componer la sociedad, pero ¿cómo pueden contactar a estas personas que dicen, bueno, es que a mí me desinhibe y me saca lo mejor de mí, y así, haciendo conciencia, disciplinándose? Ese es el tratamiento, voluntad, por eso se pide en estos 12 pasos y todo, una fuerza superior, porque no puedes solo, ¿no? O sea, estar con tu familia, creer en Dios o en quien cada quien crea. ¿Qué es? ¿Voluntad y disciplina? ¿Eso es para quitar esas ideas psicológicas? Si el cuerpo ya, como dices, orgánicamente ya lo eliminó y ya no lo va a querer, ¿entonces es puramente psicológico? No. En el organismo hay que aceptar que se tiene el organismo. Si no se acepta que el organismo es el que le impide controlarse, siempre va a estar haciendo el experimento de que esta vez sí lo va a poder controlar. Hay que aceptar que por el organismo que se tiene no debe acercarse. Okay. Y después tiene que darse cuenta que esa idea de que lo va a controlar y que además poquito no es grave, la ha tenido mucho tiempo, pero que en su caso, dado que presenta ese organismo, no es sana. Ese es un proceso fuerte que hay que vivir y tiene que ir entendiendo mientras vaya reconociendo que es distinto en su organismo. Es esta doble que tiene que hacer. Pero, ¿cómo lo va a hacer? No puede razonar nada más, no puede generar fuerza de voluntad. No, cuando una dependencia ya se estableció, se necesita un trabajo profundo, un trabajo interno para generar esta confianza ontológica que no se tiene sin sustancia. Ahora bien, la sustancia da esta confianza profunda. Se necesita un despertar de la conciencia para generar esa confianza interna. Tiene que tenerlo claro. No es ya quiero y ya me va a portar bien. No. Requiere confianza ontológica y para ello requiere elevar su conciencia. Es un proceso que le puede tardar 2 años, 7 o 10 o 20 o 50. El trabajo de elevar la conciencia tiene que quedar clarísimo, porque de lo contrario no lo hace. Y es lo que le pasa a muchos. Ya entendí, aquí puedes haber entendido lo que sea, pero no necesitamos razón, no necesitamos comprensión intelectual, necesitamos nivel de conciencia, generar confianza ontológica, y entonces te alejas de la sustancia por placer, no porque pues no se puede. Imagínate un adicto
que tiene un cuerpo que no le permite controlar el alcohol, que goza el alcohol, que le encanta vivir con el alcohol, pero que ahora ha generado un nivel de conciencia tan grande que dice, me divierto más con mi propia conciencia que con el alcohol. No, bueno, eso estaría maravilloso. Ese es el proceso. No es fuerza de voluntad, no es dedicación, no es compromiso. Que se ocupan, claro que se ocupan, pero la mirada profunda es, tengo que desarrollarme para estar seguro, cierto en mi interior. Y esta confianza únicamente se da cuando la conciencia es presente, cuando no está escindida y se necesita trabajo para llegar a ello. Este es el proceso de salida. No puede ser de otra forma. Tiene que ser trabajo interno. ¿Cómo empiezas un trabajo interno con una persona? O sea, ¿cómo empiezas esto está padre? ¿Cómo desarrollas la conciencia? Bueno, nosotros desde la consultoría de semiología de la vida cotidiana, parte del conocimiento de ti mismo, ¿no? De distintas maneras. Claro. Así empiezas, o sea, o tienen que llevar una consulta, un tratamiento, acompañamiento. Mira, una vez una amiga me contaba de su hija que estaba en un grupo, estaba muy joven, tendría, pues muy joven, tal vez 19 años, ¿no? Y iba a un grupo de ayuda y ella me decía, es que todo lo que no hace mi hija en el grupo con las mujeres me trae ideas nuevas a la casa. Entonces no le gustaba la terapia grupal o la sesión grupal porque me decía, todo lo que a ella no se le ha ocurrido, se le están dando ideas. Era en temas de bulimia y cosas, ¿no? Es otro tipo de... Claro. Pero, ¿cómo es? ¿Se tiene que trabajar en grupo? ¿Se tiene que trabajar en individual? Qué bueno que dijiste esto. Mira, en los grupos de ayuda mutua hay un programa que lo acabas de mencionar, tiene 12 pasos. Sí. Llevando los 12 pasos es el proceso de desarrollo interior. Lo que sucede en estos grupos es que hablan de su experiencia en la vida sin hablar de los 12 pasos. Por eso parece que se genera el efecto contrario. Dan formas de seguir, de continuar con la misma conducta, o están hablando mucho de lo que les fue pasando y no hablan tanto del proceso que llevan en crecimiento. Hablan de su sufrir. Okay. Entonces, la cosa es, se necesita una parte de grupo y una parte individual. Ambos tienen que estar dirigidos en el desarrollo, no en el sufrimiento. Lo que pasa con estos grupos es que muchos han querido hablar del sufrimiento porque dicen ellos que solamente recordando el sufrimiento van a crecer. Nosotros sabemos que se puede crecer a partir del placer y vamos a dejar el sufrimiento. Algunas personas crecen a través del sufrimiento, pero también se puede crecer a través del placer y la satisfacción. Los dos deben ir en ese sentido, el grupo y la persona, creciendo de que vaya entendiendo y de que vaya comprendiendo al interior y genera el placer de ser, conocimiento de uno mismo, todos los aspectos. Wow, está súper interesante y se nos acaba el tiempo, Miguel Ángel. ¿Qué pasa? Se me fue rapidísimo. Se va rápido, sí. Y no hemos hablado de la parte de las personas, pero yo te vuelvo a comprometer, porque hay mucho que tenemos que desmenuzar y que tenemos que integrar, como decías, como padres, como sociedad, como a veces yo digo, bueno, a lo mejor a mí no me toca aquí cerca, pero siempre tenemos un conocido, alguien que como hijo está viviendo el problema, como pareja, como familiar, y desde el lado de la familia, ¿no? ¿Cómo acompañarlo? A veces son adultos, dices, bueno, ya es necio, está grandecito, que haga lo que quiera, yo ya no me meto. O sea, en este respeto es como me deslindo del otro, pero ¿hasta dónde cuando el otro no quiere? Y nos quedan 2 minutos. Eso es, hasta dónde no quiere y hasta dónde meterse, es un parámetro que cada quien debe entender. Tiene que hacer por eso un proceso interior. Acuérdate que hablábamos de que el acompañante, el familiar, también tiene su proceso. Entonces, en ese proceso donde él va a encontrar su claridad y su fuerza interior, va a determinar, ¿debo seguir o hasta aquí debo dejarlo? Es un proceso personal que cada quien debe vivir. Algunos lo hacen hasta siempre y algunos lo hacen en nada más un año voy a dedicarme y si no ya se queda. Imagínate, muy grande el rango. Cada quien lo tiene que decidir, pero dado su crecimiento interior.
No, bueno, y como padres también, porque estás invirtiéndole, hay chicos que ya están en una clínica, ya entraron, ya salieron, van y vienen, regresan, cuesta dinero, cuesta el estrés, se pone toda la familia, está en un... Idealmente pues que todos tuvieran la terapia, ¿no? Porque uno está manifestando un síntoma que está quejando y afecta a la familia, ¿no? Claro, es acompañar, la familia también tiene que llevar su proceso en paralelo que la persona que padece adicción, para que juntos hagan este crecimiento. Pues Miguel Ángel, qué interesante, yo agradezco muchísimo tu tiempo. Ya está nuestro programa de la edición de Adicciones 1 en Conéctate en YouTube, este programa sale también próximamente. Y pues repetir por favor tus redes para las personas que quieran. Nos habías dicho de un taller que ibas a dar para el 29, por favor repítelo para que se apunte. Sí, el taller del 29 es un taller que sale desde 5 a 8 de la noche, es relacionado a qué impide el desarrollo. En el caso de las adicciones, que se sabe que hay que tener un desarrollo de conciencia, pero que no lo impide. Decías hace rato, pues sí está muy bonito, idealmente ya sabemos qué es, pues desarrolla tu conciencia y se te quita la adicción. Y ahora, ¿cómo se hace? Ok, empezamos por ver los obstáculos. Es este taller. ¿Qué impide que te puedas desarrollar? ¿Qué impide que te veas en tu conciencia? Y de eso se trata el taller, para poder hacerlo a un lado y darse cuenta de quién es cada quien. Muy bien. Tus redes, por favor, porque ahora sí ya se me... Sí, soy Miguel Consejero Ortiz, en Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube, canal de YouTube. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y gracias a Paula Guzmán y a Ricky Gómez por hacer posible este espacio en Conéctate en Radio Pasión. Gracias, querida audiencia, comparte esta información, vuelve a escucharlo y tienes la edición 1 de Adicciones en Conéctate. Hasta pronto. Gracias, Laura. Adiós. Gracias.